Seguimos nuestro recorrido por el eje cafetero. En el capítulo de hoy aprenderemos sobre la historia del judío errante, un mito que data desde los mismos tiempos de la crucifixión de Cristo. Yo estudié aquí en la San Pedro, allí era la Santa Luisa, aquí era el teatro municipal, los bomberos. De la iglesia para abajo a la media cuadra era el hospital, Abraños. ¿Sí me entiende? El hotel de Doña Agripina aquí en toda la esquina, que ese se quemó. Y al frente el Palatino también se quemó en esa época. Resulta que en el año de 1962 fue el problemita de los asustos en la carrilera. Se sentían pasos de mulas y cuando rastreaban. Nosotros nos volábamos porque nos daba miedo cuando eso existía don Bonifacio López en la carrilera, que era una persona que también tenía teorías y recuerdos de la carrilera. Lo mismo que el Alto de las Brujas. Vamos a hablar de mitología. ¿Qué quiere decir mitología? La palabra mitología viene del griego. Mitos, que quiere decir leyenda, y logos, quiere decir estudio, tratado de las leyendas. La mitología egipcia es la más antigua y diría yo que es de las más interesantes y de las más ricas de la humanidad. Vamos a analizar este libro de los muertos. Aquí vamos a mirar este conjunto. Es un libro de los muertos, todo pintado en jeroglíficos y en figuras. Muy hermoso, muy hermoso. Y aquí tenemos los símbolos del paraíso. Este es el loto, ¿sí ve el loto? El loto que florece y tiene las estatuillas allí maravillosas. Y aquí tenemos el ojo de Dios, ¿sí ven? El ojo de Dios y la pluma que escribe todo. También en la iconografía cristiana, en la antigüedad había unos lienzos que mostraban el ojo de Dios, que lo veía todo y lo escribía todo para tener cuenta de esto en la eternidad. Son muchas las historias de este personaje aquí en este municipio de Villa María Caldas y todas ellas tienen en común que es un espíritu destinado a vagar y andar por el mundo luego de negar un trago de agua al mismo Jesucristo en su camino hacia la cruz. La leyenda del judío errante fue un judío que se burlaba mucho del Señor en la calle en la amargura. El judío errante era un hombre en Pereira
que lo ven caminando sin cesar y no puede parar, porque viene codiciando las riquezas que hay, sobre todo en la zona de Quimbaya y Risaralda. Entonces el Señor le dijo: anda, anda, maldito, maldito de mi padre, tú andarás hasta la consumación de los siglos. Entonces es un hombre que anda vestido de negro, que no puede parar, y es anda, 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 anda. Yo conocí la historia del judío errante por parte de mis padres y de mis abuelos. Y según narraban ellos, contaban, dicen que el judío errante existió desde la época de Jesucristo. Dicen que cuando Jesús estaba en la agonía, es que iba con la cruz o así, es que le pidió a un tipo agua. Entonces que le dijo que no le daba agua a nadie, es que más o menos puede ser el término, no le daba agua a nadie. Entonces que el Cristo es que le dijo que él le daba, que si le atendía, le daba agua de salvación, lo que no le interesaba. Entonces que le puso más con problemas, entonces que para qué pedía eso, qué podía hacer. Entonces dijo: andarás maldito por todo el mundo. Entonces que el tipo le estaba amarrando unas sandalias. El tipo que hizo la pregunta. Entonces andarás maldito, y ese momento, y es que ahí había colocado una, y es que salió con una sandalia en un pie y la otra en la mano. Y es que el que lo encuentra pues con esa sandalia así, pidiéndole agua a todo el que se encuentra. El judío errante era un espíritu para nosotros, porque nosotros no veíamos sino las sombras. Resulta que una vez salimos nosotros a las 8 de la noche de Río Claro, y por el segundo túnel nos asustaron. Por las carrileras del tren, por las veredas o en el mismo parque de aquí de Villa María Caldas se cuentan las historias de este personaje de leyenda, el judío errante. Estamos en una estación, en una de las estaciones que quedaba en la vereda del avión. Lo del judío errante era un personaje que le negó agua a Jesucristo, entonces quedó condenado de por vida a vagar y andar por el mundo, pero tiene muchas historias, más que todo por la carrilera, por los túneles, que aparecía una persona de negro. El judío errante es un personaje que es invisible, ¿ven? Pero, por eso digo yo, evoca esta raza judía que es fundadora y que va de sitio en sitio. Ellos eran mercaderes y entonces son trabajadores, que lo evocan, es como un poco de leyenda negra de esos judíos. Yo pienso que esa leyenda negra es por eso. Una envidia por su inteligencia y también algo
de la Iglesia Católica que tenía esa oración que decía, oremos por los pérfidos y malvados judíos. Eso se quitó, afortunadamente, y hoy se ora, oremos por los judíos. Miren que el judío errante anda, no digo que puede estar aquí, lo decían pues que voy a estar aquí hoy, mañana podía estar en Europa, en otra parte, y podía estar a mediodía o por la noche, y a otros nos metían eso pues como miedo, para que hiciéramos caso, para que fuéramos obedientes. Porque digamos sí hay asustos, pero digamos que uno va, digamos, como me pasó a mí un día, iba en una mula, cuando un asusto, y la mula no pasa por los asustos. Eran para ir las 8 de la noche y me tuvo que volverme, porque eso llega, la mula comienza a orejear y a echarme para atrás y no la pasa a nadie. Entonces el único susto pues que pasé fue ese. Y al otro día pasé por ahí y no había nada. Cuentan que ese judío errante entró en un desespero y lo ven caminando por muchas partes del mundo, es decir, es un mito que ha trascendido fronteras. No solamente se ha contado el judío errante en Colombia, sino también en países del área andina, en Europa y en la misma Asia también se habla de este mito del judío errante. Aquí en Villa María muchos años, muchas personas han contado que lo veían en el antiguo ferrocarril, que lo veían corriendo por los túneles desesperado. Dicen que un día estaba vestido con pieles, otro día estaba vestido muy elegante, otro día lo veían con capa negra, con hábito. Entonces es un mito bastante interesante, y lo que sí podemos decir es que las personas que lo han visto, que contaban que lo habían visto, todas afirman que el hombre tiene una cara muy triste, de desespero pues por esa condena que le dio el Señor a caminar errante por el mundo a lo largo de la eternidad. La idea de este personaje encuentra sus diversas representaciones en la tradición oral de la región cafetera, sobre todo caldense. Un espíritu destinado a errar sin descanso por el mundo, triste y desesperado sin poder detener nunca su marcha. Y yo viajé en el tren, le digo las estaciones, póngale pues cuidado. Cali, Guanabanal, Palmira, Cerrito, Ginebra, Bacarí, Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Uribe, La Paila, Zarzal, La Victoria, Obando, Cartago, Villegas, Belmonte, Pereira, Nazadero, Gutiérrez, Santa Rosa, Guayabito, La Capilla, Campo Alegre, Chinchiná, Río Claro, El Arroyo, Villa María y Manizales. Esa era 31 estación, de Cali hacia Manizales. Y al mediodía viajaba el tren, el que iba para Armenia, subía a las 11 de la mañana. Y bajaba a las 2 de la tarde. El judío errante era un hombre en Pereira que lo ven caminando sin cesar y no puede parar, porque viene codiciando las riquezas que hay, sobre todo en la zona de Quimbaya y Risaralda, en busca de los famosos poporos de Quimbaya, Quindío.
Del campo a la ciudad, en su continuo recorrido y devenir, en medio del paso del tiempo, la influencia de la tecnología y las nuevas formas de ver el mundo, parecen definitivamente haber perdido en el camino espíritus, mitos y leyendas como el del judío errante. Ya la gente hoy en día, como en las ciudades, no se ve casi cosa como nos ocurrió a los que vivimos en el campo ahora tiempos. Pues no creen en los mitos y en los asustos y en las cosas. Uno le echa un cuento a un personaje ya hoy en día de la ciudad, de esos cuentos que la gente se imagina. Nosotros que fuimos de finca y que fuimos criados en finca, la verdad es que las cosas sobrenaturales existen. Escuchaba mucho la patasola, de la madremonte, de un espanto que mi pata que se llama la tetona, la rodillona, el duende, los moanes, las brujas. Y hubo un lugar por allá por Barragán, Valle, que había un espanto que llamaban que San Quinsanquemos, que según se aparecía de noche a los borrachos y a los que andaban por ahí buscando aventuras alrededor ahí, pues que hay una estatura muy enorme de alta y el camino eran en curvas, como en ese. Y el moane le bajaba dando pasos largos, de vuelta en vuelta, no daba el camino, sino así pues cortando. Porque era lo último, ya se salía de la carrilera a andar todo lo que era el área de Villa María, a asustar a la gente. Pero cuando eso había más creencia que hoy, éramos más creyentes y todo lo que nos decíamos teníamos que creerlo, porque era una realidad a la realidad de hoy en día. Dicen que cuando el río es bueno es que porque piedra lleva, ¿cierto? Porque se ahogó un músico, eso, ¿cierto? Pero hay unas que pueden haber existido, ¿cierto? Otras que son mitos, que son únicamente componentes que hace la gente para entretenerse, como pasaba con el judío errante, a meterle miedo a uno. Por ejemplo, cuando estábamos niños, a nosotros nos decían no corra porque lo traga la tierra, y ahí mismo paraba uno en seco, frenaba. Que estaba corriendo lo lleva al diablo. Ahí está otra cosa que también le metían unos miedo. Hoy en día le dicen a los muchachos no corra que lo lleva al diablo, y dije, ¿dónde está? A ver cómo es. Yo pienso que no existen, pero los mitos y las leyendas sí han sido muy importantes para la historia de nuestros poblados, porque ha sido también una forma de divertir a la gente cuando eran niños y vivían en las fincas, era una forma de recreación, escuchar a los mayores contar estas historias. De pronto yo sí creo en que aparezcan fantasmas y cosas así, cosas sobrenaturales sí pueden existir, pero los mitos como tal yo pues personalmente no creo en ellos. Las fábulas nuestras, ya vengamos para acá, no son ya esas maravillas de libros de los Vedas que hay en el Asia, ni de libro de los muertos de Egipto, no, ni toda esta mitología de los griegos, no. Nosotros tenemos una mitología criolla, antioqueña y aquí de la zona cafetera. Y están los mitos, la pata sola, el ánima sola, el hombre sin cabeza, el judío errante, todo eso lo tenemos nosotros. Las leyendas, mitos y tradiciones de un pueblo se narran mediante la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Es la comunicación que establece una persona con otra y le va contando esas historias. Continuamos nuestro camino dejando evidencia y registro de historias de leyendas y de mitos que han enriquecido nuestros saberes, cultura e idiosincrasia. Seguimos buscando el mito.